Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hemos dado 5 minutitos de cortesía antes de empezar la reunión y este webinar. Lo primero que quería hacer es agradeceros vuestra presencia y el gran interés que ha despertado, porque hay un montón de gente inscrita y esperemos que lo que os vamos a presentar hoy sea de vuestro interés. Quería empezar presentando Alimenta, por si alguno no lo conocéis. Alimenta es un think tank, o sea, un grupo de expertos formado por investigadores de distintas partes del Estado, tanto de universidades públicas como del CSIC y otros centros de investigación públicos. Y nuestro trabajo principalmente se centra en aportar conocimiento experto y conocimiento multidisciplinar sobre el impacto y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios en el Estado español. Y lo hacemos fomentando sobre todo el desarrollo y la promoción de sistemas agroecológicos y trabajamos desde la producción hasta el consumo. Además integramos el estudio de los sistemas agrarios con los sistemas pesqueros y todos aquellos aspectos que intervienen en la cadena de valor de los alimentos. Y además llegamos también a trabajar cómo impactan los sistemas alimentarios, tanto la nutrición, el estado nutricional de la población, como la salud, ¿no? Sin olvidar el papel que juegan los sistemas alimentarios en el cambio climático. Pero bueno, aparte de investigar, otro de nuestras principales misiones es también comunicar. Y por eso estamos aquí hoy y desarrollamos de una manera bastante intensa, gracias a distintos recursos comunicativos, la transferencia científica y la colaboración con un montón de entidades y movimientos del sector de la alimentación, de la salud y de todos aquellos sectores que están vinculados a los sistemas alimentarios. Entonces, bueno, una vez presentado Alimenta, hoy nos hemos reunido aquí precisamente para presentar un trabajo que ha sido recientemente publicado y que han realizado algunos de nuestros compañeros, que nos lleva hasta una nueva perspectiva del consumo alimentario en España y cómo está impactando en la salud. Y este estudio no ha salido de la nada. Surge precisamente porque cuando mis compañeros, que ahora os presentaré, estaban estudiando el consumo alimentario de la población española en relación al empeoramiento de los hábitos de consumo y su impacto en la salud, pues nos dimos cuenta de que había muchos datos que no casaban, ¿no? Los datos oficiales del panel de consumo alimentario del Ministerio no coincidían con los balances que nosotros estábamos obteniendo mediante las mediciones de datos biofísicos tanto del abastecimiento como del consumo real de la población, ¿no? Entonces, bueno, estos datos además es que tampoco estaban explicando ni el estado nutricional de la población, ni se correspondían con los datos que teníamos por parte del sector médico, ¿no?, por así decirlo. Así que bueno, nos lanzamos a este trabajo, que lo van a presentar ahora tres de los autores principales, que os paso a presentar, que están aquí los tres con nosotros, los podéis ver en pantalla. En primer lugar está Rubén Morilla, que es enfermero y es profesor de la Universidad de Sevilla y además pertenece al Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública. También está con nosotros Isabel Cerrillo, que es profesora de nutrición y bromatología en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla también. Y por último, Pablo Saralegui, que Pablo es técnico de investigación en Alimenta y también es miembro del Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas, también de la Universidad Pablo de Olavide. Antes de pasar a la presentación de este trabajo, sí que quiero recordaros a los asistentes que durante toda la presentación de las tres ponencias va a estar abierto el chat para vuestro uso, para debatir, para transmitir vuestros comentarios, pero que si tenéis a lo largo de las presentaciones preguntas directas para los ponentes sobre el contenido de las charlas, sobre las temáticas que se están trabajando, por favor, hacedlas en el chat de preguntas y respuestas, que lo podéis encontrar en la parte de abajo de vuestra pantalla de Zoom, porque todas las preguntas que ahí se registren las vamos a trasladar después de todas las presentaciones,
al espacio que tenemos para debate, ¿vale? Y sin más demora, pues yo ya dejo a mis compañeros que nos presenten este interesantísimo trabajo. Adelante, Rubén. Bueno, pues empezamos. Pablo, que no sé si... aquí, perdón. Yo quiero empezar la comunicación, o quiero empezar la presentación agradeciendo que a todas las personas que han hecho posible este webinar, y no solo desde el punto de vista científico, sino que también tiene un trabajo de organizativo, de comunicación, de difusión, etc. Y bueno, todos formamos un equipo que, aunando esfuerzos, es lo que ha hecho que sea posible que tengamos esta reunión, que espero que sea de su agrado y de su interés en esta tarde. En principio, voy a hacer una pequeña revelación, un poquito de spoiler de qué es lo de qué vamos a hablar, ¿no? Qué hemos encontrado. Y por supuesto después, como ocurre tantas veces en ciencia, las ideas no vienen de la nada, sino que vienen de estudios previos que apuntaban maneras y que a veces se hace un estudio final para corroborar o para intentar ver si obtenemos los mismos resultados usando diferentes metodologías. Bien, pues este spoiler o esta presentación de qué es lo que hemos encontrado, pues básicamente lo podemos resumir en estos 5 puntos que tienen en pantalla. El primero de ellos es que hemos observado que la mayoría de los grupos alimentarios que forman parte de nuestra dieta, de nuestros menús diarios, pues los consumimos más de lo que se reporta de forma oficial. Evidentemente, unos más y otros menos. Tenemos ese rango que ven en pantalla, entre un 5 y un 50% de diferencia entre lo que nosotros hemos podido calcular, como posteriormente mostraremos, con respecto a lo que los datos oficiales dicen, y también incluso en alguna ocasión, curiosamente, algunos que podríamos consumir más porque son saludables los consumimos menos. En concreto, de los productos cárnicos, hemos observado que se consumen 3,6 veces más de lo recomendado. Y este es un número que me gustaría que tuvieran un poco en mente, porque es una de las coincidencias que coincide o sea, es uno de los valores que coincide con otras metodologías antes reportadas. Frutos y legumbres que son nutricionalmente muy adecuadas para mantener la salud, y pues resulta que hemos observado que se consumen bastante menos. Y los frutos secos igual, por las propiedades nutricionales que tienen, también son un elemento importante a la hora de mantener la salud, en concreto la salud cardiovascular. También hemos observado que se consumen. Esta diferencia entre unos tipos de consumo de alimentos y otros, debido básicamente a las cantidades y al contenido calórico de cada uno de los tipos, hace que tengamos una ingesta calórica superior a la necesidad. Los 2 estudios previos en los que nos hemos basado son estudios de compañeros de Alimenta que usaron otra metodología un poco diferente a la actual. Consiguieron publicar en 2 revistas de alto impacto en sus respectivas especialidades, pues resultados que ya apuntaban como lo que la producción y el consumo no casaba. Entonces, estos estudios básicamente tenían como objetivo analizar los patrones de consumo de biomasa y desglosar este consumo en función de los tipos de biomasa, ¿vale? Ahora veremos un poco esto qué significa, porque asumimos que habrá oyentes con distintos perfiles, ¿no? O sea, tendremos asistentes heterogéneos y quizás, sin meternos mucho en algo técnico, pero sí presentar levemente a qué nos referimos con esta expresión. Y el otro de los objetivos es analizar los cambios en los hábitos alimentarios, en la forma en la que el sector agrario ha respondido a estas nuevas demandas. Bien, esto de la biomasa, pues no es más que materia orgánica renovable, es decir, que tiene unos ciclos de producción que se origina a partir de plantas, animales, residuos biológicos, y se pueden utilizar como fuentes de energía. Todos hemos escuchado hablar de biogás o de biodiesel, de biofertilizantes, etc.
Y este tipo de energía, ¿vale? Se puede utilizar, la energía contenida en esta materia orgánica puede ser útil a nivel endosomático, que no es más que la energía metabólica para el cuerpo humano, para la que necesitamos para crecer o para realizar nuestras funciones biológicas, y también eso exosomática, que es energía que nosotros invertimos pues, para realizar trabajo, ¿no? Claro, esta producción de biomasa requiere la explotación de suelos y de fuentes naturales, el uso. Y por tanto, para que esto sea sostenible, hay que hacerlo con un uso racional, ¿vale? Si no se gestiona esta explotación de suelos, esta explotación de recursos naturales de forma adecuada, pues este crecimiento, esta producción de biomasa puede ser insostenible, ¿no? Y evidentemente eso tiene no solo impacto no solo impacto en el medio ambiente, sino también a nivel social en las comunidades que están inmersas localmente en estos medio ambiente, ¿no? Entonces, estos dos estudios hicieron un barrido histórico y consiguieron determinar cómo el consumo de alimentos pasó de 2.774 a 3.242 kilocalorías por habitante y día entre las fechas que observan aquí, entre 1960 y 2100. Esto implica más de un incremento de un 80% de kilocalorías. Ven que los alimentos de origen animal pasaron del 13,4 al 25 del consumo en total de energía de alimentos. Normalmente las proteínas, el consumo animal, aunque el consumo animal también tiene grasa, se espera que sea entre el 10 y el 15, un 25,9, un 26, ya es algo un poco más elevado de lo que se espera. Esta metodología que se hizo antes observó cómo el consumo de carne se había cuadruplicado, algo que ya va en consonancia con el dato spoiler que les he comentado de 3,6. Eso quiere decir, usando distintas metodologías, pues estamos llegando a cantidades de consumo prácticamente parecidas, ¿no? 3,6 y con 4, pues podemos decir que estadísticamente es lo mismo. Y igualmente que hay un aumento del consumo proteico, también hay un aumento del consumo de grasa, ¿no? Evidentemente, cuando tomamos alimentos de origen animal, ¿vale? Pues no es proteína pura ni grasa pura, es una mezcla, ¿no? La carne, huevos, etcétera, leches, y sobre todo si no son descremados, pues estamos aumentando ambos nutrientes a la vez. Así que básicamente se podría explicar por el aumento de consumo de alimentos de origen animal. Oh, perdón. Este aumento del consumo de calorías y de origen animal en conjunto con una disminución de la actividad física, pues debido a que los trabajos también van cambiando y tenemos un trabajo con más tecnología, necesitamos hacer menos esfuerzo físico, deambulamos menos, en definitiva, que tenemos más sedentarismo, pues ha hecho que esto va a afectar a la salud, ¿no? Va a afectar a la composición corporal del organismo y va a tener unas repercusiones fisiológicas que veremos más adelante. Y en definitiva, son dos pilares fundamentales que explican el estado de salud poblacional que podemos observar en países industrializados, sobre todo, aunque este tipo de dieta ya se está diversificando, se está ampliando a países de distinta condición socioeconómica. Desde 1960 a la actualidad, pues evidentemente hemos cambiado este patrón de consumo, como hemos comentado. La cantidad de energía que requiere la población, la cantidad de alimentos que requiere la población, también se debe de acompañar de unos sistemas productivos que respeten el medio ambiente, algo que no estamos haciendo, y evidentemente tanto a nivel del consumo alimentario como en el medio ambiente en el que estamos inmersos, todo esto repercutirá a la salud. Y a continuación dejo paso a mi compañera Isabel Cerrillo, ¿no? No, a Pablo, ¿no? Creo que nos vas a hablar. Sí, en este caso yo voy a hacer un pequeño resumen de cuál ha sido la metodología que hemos llevado a cabo, ¿no?
Como comentaba el compañero Rubén, esto está basado en algunos trabajos previos realizados por el grupo, y lo que hemos intentado hacer es un poco comparar la reconstrucción que hay desde aguas arriba y desde aguas abajo, ¿no? Teniendo en consideración de un lado lo que sería aguas arriba, es decir, la reconstrucción de la cadena agroalimentaria, y del otro lado tener un poco en consideración desde los datos que existen hoy en día oficiales del consumo alimentario, cuál sería la cantidad requerida para cumplir esos estándares, ¿no? Esos volúmenes consumidos. Entonces, a modo de resumen, lo que estábamos comentando, ¿no? Hay dos lados en la transparencia que estamos viendo. De un lado, el consumo oficial calculado, en donde lo que hacemos es tomar los datos de consumo alimentario dados por el panel de consumo alimentario, junto con, agregando el consumo extradoméstico a este valor de consumo en los hogares, y también observando cuál es el posible disturbio que puede realizar el consumo turístico, es decir, el balance que hay entre turistas que consumen en el Estado y de turistas españoles que salen fuera y consumen en otros países, ¿no? Eso sería como la demanda total, y del otro lado tendríamos lo que hemos llamado el abastecimiento neto, ¿no? La disponibilidad neta, que básicamente es hemos intentado reconstruir la cadena alimentaria en base a combinar diferentes fuentes de datos, ¿no? En cuanto a la disponibilidad neta, ¿no? Este último valor que acabo de nombrar, hemos utilizado los anuarios de estadísticas del Ministerio de Agricultura, que es una base de datos bastante sólida, además histórica, en donde hemos recogido sobre todo las producciones de cultivos y de ganadería y productos agrarios. También hemos ido a la encuesta industrial anual de productos, en donde recogen pues, todas las producciones de las industrias en territorio español, las manufacturas realizadas en España, y hemos también recogido los datos del comercio internacional desde la base de datos de Datacomex. Claro, integrando todo eso y también integrando lo que son las pérdidas a lo largo de la cadena, conseguimos obtener de esta manera la disponibilidad neta. Es decir, la producción más la importación menos la exportación, restándole aquello que va hacia otras cadenas, a lo que es transformación alimentaria, utilización en piensos, ¿no? Y también restándole todo lo que son las pérdidas a lo largo de la cadena que viene recogido por FAO. Del otro lado, de esta manera lo que conseguimos es, este es uno de los ejemplos que es el del tomate, lo que conseguimos ver es, bueno, el tomate fresco que se produce en España, si le agregamos la importación, le restamos la exportación y vemos cuáles son los destinos industriales, incluso reconstruyendo las fases intermedias de la cadena, lo que obtenemos finalmente es un abastecimiento neto, ¿no? Un tomate fresco, un tomate procesado que va hacia los consumidores y consumidoras del Estado español, ¿no? Y esto es lo que hemos comparado con el consumo oficial, es decir, tomando, por un lado, el consumo en los hogares, como he dicho, el consumo doméstico desde los datos del panel de consumo alimentario, agregándoles el consumo extradoméstico a través de algunos informes que suelen emitir regularmente desde el Ministerio, incorporando también la posible variabilidad que genera el turismo y también incorporando las pérdidas que se realizan en las últimas fases de la cadena, obtenemos el consumo oficial, que es consumo doméstico más consumo extradoméstico, más el consumo de los turistas extranjeros en España, menos el consumo de los españoles en el extranjero. Eso, sumándole en este caso las pérdidas, tendríamos el consumo oficial. Finalmente, lo que vemos es que a la hora de comparar lo que sería la columna izquierda con la columna derecha, es decir, el abastecimiento desde la cadena y la reconstrucción del consumo desde la parte del consumo, ¿no? Desde la parte final de la cadena, observamos que hay un porcentaje de incremento que finalmente lo que nos da es una estimación, a nuestro modo de ver y como hemos intentado justificar en el artículo, mucho más acertada de cómo se realiza el consumo, de qué se consume en España desde un punto de vista biofísico. Como hemos dicho, el último matiz que me gustaría poner sobre la mesa es el hecho de que las bases de datos que hemos intentado articular entre ellas resultan mucho más sólidas a nuestro modo de ver que las del panel de consumo alimentario. El panel de consumo alimentario parece ser que tiene un pequeño fallo que tiene que ver con la forma de recogida de datos. Es un muestreo con muy pocas muestras y además se utiliza un lector de código de barras, con lo cual todo lo que no tiene un código de barras es introducido manualmente y ahí es posible que exista un cierto error. Pero del otro lado, si consideramos las otras bases de datos que utilizamos,
El Ministerio de Agricultura tiene un muestreo bastante sólido, con una significancia estadística acumulada durante varios años, y lo mismo decimos con la encuesta industrial de producciones, que tiene que ver con cuánto registran las empresas directamente ante Hacienda, y en el caso del comercio exterior, qué se registran las aduanas, ¿no? Entonces son bases de datos como mucho más sólidas que nos permiten reconstruir cuál es la biomasa, en este caso alimentaria, que llega hasta las bocas de las personas. Y ahora dejo paso a mi compañera Isabel para que continúe. Bien, pues paso a detallar los resultados que hemos obtenido. En primer lugar, vamos a hablar de qué ha supuesto este cálculo, ¿no? En cuanto a cuál resultado será al final el consumo real para cada grupo de alimentos. Y después pues vamos a ver eso desde el punto de vista nutricional, qué supone, ¿no? Para la población española. Respecto a lo primero, estos son los porcentajes de incremento que mencionó Pablo, cómo se han ido calculando para cada grupo de alimentos. Es el incremento en el que hemos observado que el consumo es superior a lo que se publica, ¿no? A los datos oficiales de consumo. Como pueden ver, todos los grupos de alimentos se consumen, según nuestros resultados, en realidad bastante más que los datos oficiales. Todos excepto el pescado y los frutos secos. Algunos más, otros menos. Destacables pues podrían estar las carnes, según nuestros resultados. El consumo real es el 50% más que lo que se publica, y con los cereales pues pasa algo muy parecido, un 51% de incremento respecto al consumo oficial. Estos datos en kilos per cápita año los traspasamos a gramos día, de manera que podemos saber perfectamente cuál es el gramaje de consumo de cada tipo de alimento que se realiza en España. Para valorar esto desde el punto de vista dietético, es interesante traspasar los gramajes a raciones. Siguiendo las raciones estándar de alimentos, pudimos saber qué suponían estos valores en cuanto a raciones. Y lo más interesante pues era, desde el punto de vista nutricional, hacer una comparativa entre las raciones que suponía este consumo real de alimentos y las raciones recomendadas. Hemos considerado las recomendaciones de consumo que hacía la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria en su guía de la alimentación saludable. Con esta comparativa entre consumido y recomendado, obtuvimos lo que llamamos la ratio RCR. Y aquí tenemos parte de los resultados. La RCR la pueden observar en la última columna. Lógicamente, una RCR1 indica que se está realizando un consumo igual a lo que se recomienda. De manera que, según nuestros resultados, estamos haciendo un consumo siguiendo las recomendaciones de cereales, de pescados y de huevos. La ratio obtenida ha sido 1 para estos 3 grupos de alimentos. Destacamos en un circulito verde aquellos alimentos de los que estamos haciendo un consumo bastante deficitario con respecto a las recomendaciones. Estamos consumiendo la mitad de frutas y la mitad de legumbres, mucho menos en el caso de frutos secos. El consumo real que se está realizando es de 0,14 veces lo que se recomienda. En el punto contrario encontramos lo que está en el círculo rojo. De carnes y derivados se están consumiendo 3,6 veces más de lo que recomiendan los organismos científicos y nacionales. No, los grupos de alimentos de la pasada diapositiva lo suponen todo en nuestra dieta. Tenemos otro grupo de alimentos que no aparecían en lo anterior, puesto que para ellos no hay una recomendación de consumo concreta. Son alimentos que las guías alimentarias suelen mencionar pues, para recomendar un consumo esporádico, un consumo moderado, o directamente algunas guías lo que hacen es prohibirlos, o que se trate de evitar el consumo. Son azúcares, chocolates, bollería, mantequilla, salsas, platos preparados, snacks, bebidas refrescantes y vino y cerveza. Pues bien, para todos estos grupos de alimentos, según nuestros resultados, se está ejerciendo en España un consumo de cantidades diarias, en algunos casos bastante considerables, y destacamos la bollería, los platos preparados, las bebidas refrescantes, el vino y la cerveza.
Muchos de estos últimos grupos de alimentos que acabo de mencionar podrían entrar dentro de la categoría de alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados están suponiendo un impacto para la salud de los consumidores bastante importante y, de hecho, en el año 2020 la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ya alertaba sobre todo este tema. En este informe se mencionaba que en España los alimentos ultraprocesados están suponiendo la cuarta parte del total de la energía calórica ingerida en la dieta. Que los alimentos altamente procesados se asocian con obesidad, con enfermedad cardiovascular, con diabetes tipo 2 y con cáncer, aumentando la mortalidad. Y que los alimentos frescos están suponiendo cada vez una minoría en nuestras cestas de la compra, puesto que se están viendo en muchísimos casos sustituidos por platos preparados y en muchos casos por alimentos ultraprocesados. Bien, desde el punto de vista consumo, desde el punto de vista dietético, raciones consumidas y raciones recomendadas, ha quedado claro qué es lo que se está observando. Ahora era interesante, bajo nuestro punto de vista, hacer un análisis nutricional de la situación. Es decir, vamos a valorar nutricionalmente esto qué significa, ¿no? Este consumo de alimentos, ¿qué podría suponer? Para ello hemos hecho una valoración nutricional a través de uno de los software que más se suele utilizar, el software Dial, concretamente la versión 3. Cuando se hace una valoración nutricional, lo que se hace es comparar la ingesta de nutrientes que supone un determinado consumo con las necesidades nutricionales de un individuo en concreto. Para hacer la valoración nutricional consideramos un individuo tipo, hombre y mujer, lo hicimos para ambos casos, de 42 años de edad, atendiendo a que esta edad estaba dentro del segmento mayoritario de la población en España en ese momento. Consideramos que este individuo tipo, además, hacía una actividad física ligera, ya que según los datos del Instituto Nacional de Estadística, a partir de cierta edad, el individuo o bien no dedicamos ningún tiempo a realizar deporte, o si lo hacemos son actividades leves y de 1 a 3 veces semanales, lo que correspondería con esta categoría, y decidimos establecer en este individuo tipo un peso y una talla que supusiera un normopeso, para no entrar en consideraciones especiales en cuanto a cuáles deberían ser, sino las características o las recomendaciones nutricionales del paciente en este caso. Aquí podemos comparar bajo la flecha lo que supone el aporte y en un cuadradito verde lo que son las necesidades nutricionales de este hombre-mujer tipo. Podemos observar cómo el aporte del consumo que hemos estimado que se ejerce en España está suponiendo una ingesta calórica de 2.930 kilocalorías. Si lo comparamos con las necesidades de hombre y mujer, podemos observar que estamos en un porcentaje bastante superior, ¿no?, a lo que se necesita. Algo parecido ocurre con las proteínas. La dieta o el consumo que hemos estimado supone una ingesta proteica de 107 gramos día, cuando en realidad las necesidades de los individuos tipo considerados son bastante más bajas. En cuanto a fibra, podríamos decir que el aporte y la necesidad son bastante similares. Cuando uno hace una valoración nutricional, no basta solo con considerar cuántos nutrientes se han ingerido, sino que es bastante interesante calcular lo que se llama el perfil calórico y el perfil lipídico. Esto es que del total de las calorías ingeridas en una dieta se calcula qué porcentaje es aportado por cada macronutriente. En el cuadradito observamos lo que se recomienda en cualquier dieta saludable y bajo la flecha lo que está suponiendo el consumo de alimentos que hemos determinado. Vemos que estamos bastante cerca o bastante similares a lo recomendado. Sin embargo, cuando uno analiza el perfil lipídico, que es del total de las calorías ingeridas, qué porcentaje aporta cada tipo de grasa, vemos que para las grasas saturadas están suponiendo el consumo alimentario un aporte superior a lo que realmente se recomienda. No se deberían sobrepasar entre el 7 y 8 de las calorías ingeridas a base de grasa saturada. Y vemos que sí que lo sobrepasamos. En cuanto al colesterol, la mayoría de las recomendaciones indican que no se deben superar los 300 miligramos diarios del consumo.
Sin embargo, bueno, pues observamos que el aporte en este caso pues está bastante superior, llegando a 432 miligramos diarios de colesterol ingeridos. En resumen, detallar que por un lado observamos que los datos oficiales de consumo están infravalorando la cantidad realmente consumida de todos los alimentos excepto de pescado y frutos secos, que en el caso de la carne estamos consumiendo casi 4 veces más de lo que se recomienda. Estamos haciendo un consumo de la mitad de lo que se recomienda para frutas y para legumbres y 0,14 veces es lo que estamos consumiendo respecto a lo que se recomienda de frutos secos. No podemos olvidar los datos que hemos obtenido acerca de estos alimentos muy procesados en muchos casos, de los que hemos obtenido un consumo diario bastante considerable: bollería, platos preparados, bebidas refrescantes, cervezas y vinos. Todo ello desde el punto de vista nutricional ha supuesto pues, que la ingesta calórica sea superior a las necesidades, al igual que haya un exceso de grasas saturadas y colesterol en nuestra dieta. Más allá del impacto en salud, deberíamos considerar, obviamente, lo que esto podría estar suponiendo a nivel de impacto ambiental. Ya sabemos que la alimentación es uno de los principales emisores de gases con efecto invernadero a nivel mundial. Ya sabemos que el consumo de carne es una de las piezas claves en el impacto ambiental que deberíamos evitar. Y bueno, ya de esto nos alertaban, ¿no? En el 2017 la Comisión Eat Lancet acerca de la necesidad y de lo imprescindible que es cambiar la dieta en estos términos, y bueno, es algo que se está haciendo pues cada vez más urgente. El panel de expertos para el estudio del cambio climático en el año 2022 decía textualmente: la adherencia de la población a dietas altas en proteínas de origen vegetal y bajas en carnes y lácteos es una de las medidas para mitigar el cambio climático. Fíjense, justo lo contrario de lo que estamos haciendo. Lógicamente, esto tiene unas implicaciones en salud que va a detallar Rob. Bien, como hemos comentado, como hemos ido comentando, es verdad que está cambiando o que hemos detectado una diferencia entre lo que pensamos que se está consumiendo realmente y lo que se comunica oficialmente que estamos consumiendo. Eso es por un lado. Pero la otra diferencia es entre lo que estamos consumiendo y lo que deberíamos consumir, ¿vale? Que básicamente es lo que está hablando, es de lo que estaba hablando Isabel. Evidentemente, estos cambios que dan en sobrepasar cierto tipo de alimentos que son ricos en unos nutrientes, tienen unas cualidades. Hay que decir que los nutrientes tienen un efecto fisiológico en el organismo. Entonces, estos cambios en nuestra dieta, ¿vale?, va a producir que consumamos más de estos nutrientes o menos de estos nutrientes. Como tienen efectos fisiológicos, pues eso va a llevar consigo apareado pues unos efectos en la salud. Evidentemente, el primer efecto es el hecho de tener una dieta hipercalórica, ¿vale? Las dietas hipercalóricas pues están tremendamente, están sobradamente relacionadas pues con el cáncer, ¿no? Evidentemente ni que hablar que una dieta hipercalórica es la base de la obesidad, la pandemia de obesidad en la que estamos inmersos, y que tiene importancia a nivel de adultos, pero muchísima más importancia a nivel infantil. Tenemos pues unos índices de obesidad infantil bastante importantes que van a determinar la salud de estas personas. Algunos estudios muestran cómo afectará a la salud en el futuro, incluso aunque se controle el peso, ¿no? La obesidad infantil producirá cambios en el organismo que darán lugar a problemas de salud a largo plazo. Y evidentemente esto es debido a que estamos cambiando el patrón de consumo. El patrón de consumo, no existe un solo patrón de consumo saludable. Es decir, hay muchas formas de hacer una dieta saludable. Pero las dietas saludables y sostenibles tienen que tener varias características, y una de ellas también es la adecuación cultural. Para nosotros, por excelencia,
la dieta mediterránea es en la que estamos inmersos culturalmente, en la que hemos llevado toda la vida, y casualmente, pues muchos estudios abogan porque es una dieta cardio saludable. Curiosamente, la principal causa de muerte actualmente son las enfermedades cardiovasculares, así que resulta un poco curioso que cuando la mayoría de las muertes se deben a enfermedades cardiovasculares, estamos abandonando una dieta que es cardiosaludable. Todo esto viene pues debido a la forma que estamos comiendo, ¿no? Como dice un nutricionista amigo mío, que hemos cambiado de comer la planta herbácea, ¿no? La planta del campo, por la planta industrial. Entonces, esto lo que lleva consigo es el cambio en el patrón de alimentación, haciendo comida mucho más industrializada, mucho más procesada, y también desbalanceando la cantidad de alimentos de origen, de origen vegetal en aumento de origen animal. Como hemos visto, frutas, legumbres y frutos secos no llegamos a alcanzar las recomendaciones nutricionales que conforman una dieta saludable. Aquí pueden ver de forma de infografía, bueno, pues básicamente cómo se establece un patrón de alimentación a la dieta mediterránea. Existen varias infografías que determinan cómo una dieta puede ser saludable. A veces se hace en forma de pirámide, otras, como el plato de Harvard, se hace pues una infografía en la que muestra qué proporción del plato tiene que ocupar los diferentes tipos de alimentos, ¿vale? Y en este caso, la dieta mediterránea, que está declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, pues la representamos por una pirámide. Esta pirámide, como ven, no solo muestra los tipos de alimentos que consumimos y en función de que esté más en la cúspide o más en la base, la cantidad y la frecuencia en la que deberíamos de consumirlo, sino que la dieta mediterránea también es rica por el estilo de vida que lleva asociado. Es un estilo de vida social, es mejor comer en familia, con amistades, hacer actividades al aire libre, las formas gastronómicas en las que se preparan los alimentos, todo va asociado en un patrón dietético, no es solo la cantidad de alimentos. Bien, pero con respecto a lo que estamos evaluando, que es esta cantidad de alimentos, como veis, se ha desfigurado esta forma de pirámide, donde la grasa de origen animal, donde los productos cárnicos procesados y la bollería industrial, etcétera, pues deberían consumirse de forma mínima e incluso evitarlo. Y sin embargo, estamos haciendo lo contrario. La base de la pirámide, que debería estar formada por vegetales, frutas, frutos secos y cereales, básicamente, como fuente de hidratos de carbono, también a otros farináceos, tipo la patata, etcétera. Pero bueno, estamos viendo que todo es del mundo vegetal, grasas saludables como el aceite de oliva, ¿vale? Y después intentar un aporte moderado proteico de origen animal, pues a través de lácteos y aves de corral y pescado, ¿no? Dejando pues una menor relevancia, dejando una menor importancia pues a los productos cárnicos de los que ya hemos hablado. Bueno, pues precisamente estamos invirtiendo esta pirámide, ¿no? ¿Qué va a llevar eso a, qué es lo que va a llevar este tipo de dieta? Bueno, pues como comentaba antes, estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, en los que se pueden ver las causas de muerte en nuestro país, que son bastante parecidas a las de otros países del entorno socioeconómico, de características socioeconómicas parecidas. Es de 2004, pero no ha cambiado mucho, puede que cambien los números, pero lo que más me interesa es el ranking, ¿no? Quién se mantiene más o menos arriba. Y si ven, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca. La enfermedad cardiovascular está muy al orden del día a la hora de producir muerte. Y después tenemos también diversos tipos de cáncer y algunas enfermedades metabólicas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo afecta? Hemos dicho que los nutrientes tienen efectos fisiológicos y tienen una actividad biológica dentro del organismo, ¿no? ¿Cómo va a afectar este cambio en el consumo?
Bien, pues el hecho de consumir menos verduras, frutas y legumbres de las que deberíamos, pues lo primero que se percibe es un menor aporte de fibra dietética. La fibra dietética es algo que es fundamental para nuestra salud por varias cuestiones. Primero, al no ser digerible, nosotros mismos no podemos digerir, es verdad que podemos obtener algo de la fibra, pero básicamente no por nuestro metabolismo, sino por el metabolismo de nuestra flora bacteriana. Hay dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble, y esta fibra soluble, que es capaz de atraer agua, produce mucha más saciedad, mejora el tracto intestinal. Esa sí que un 10% la puede metabolizar nuestra flora bacteriana. Algo que nos viene muy bien porque esta flora bacteriana vivimos en simbiosis con ellos. Nosotros les damos de comer a través de esta fibra y ellos a cambio nos hacen muchísimos favores. Muchísimos favores como esta flora es capaz tiene efecto inmunomodulador y está vinculado a muchas enfermedades. Los cambios en esta flora bacteriana, este tipo de cambios en cantidad y calidad de los microorganismos que tenemos en nuestro intestino es lo que conocemos disbiosis, que está en la base del listado de enfermedades que pueden ver a su derecha. Esta disbiosis, este tipo de microorganismos, para no ser muy técnico, producen unos ácidos grasos de cadena corta que tienen muchísimos efectos fisiológicos para nosotros. Son preventivos de cáncer, regulan metabolismo y nos ayudan a mantenernos en un peso saludable, con lo cual también previenen la diabetes mellitus tipo 2, que está muy vinculado a la obesidad, también enfermedades cardiovasculares. Esta fibra también mantiene nos permite que el colesterol no pase tan rápido a sangre, lo mismo que la glucosa, cosa que es importante para hipercolesterolemia o para los diabéticos. Y la fibra también, aparte de que atrapa ciertos productos que son cancerígenos y hace que pasen a sangre en menor cantidad, con lo cual es protectora de los efectos que pueden tener este tipo de productos, también la fibra ayuda a mantener las paredes del intestino grueso delgado, sanas, ¿vale? A veces las paredes del intestino grueso pueden producirse pequeños pólipos, no, tampoco quiero entrar mucho en detalles por el tema de que no sé qué perfil manejamos entre todos, pero esos pólipos pueden volverse malignos y son precursores de cáncer de colon. Entonces, en este sentido, una dieta rica en fibra, pues por todo lo que acabo de comentar, es fundamental pues, para mantenernos saludables, ¿vale? De forma preventiva. Ni que decir tiene que como la fibra no aporta calorías, pues como he comentado, nos mantienen un peso saludable. Este tipo de alimentos vegetales también son ricos en antioxidantes. Los antioxidantes, sobre todo, todas aquellas frutas, verduras que tienen pigmentación de colores, pues son más ricas en antioxidantes. Y básicamente, por decir algo rápido, el propio envejecimiento no es más que nos estamos oxidando. La paradoja del oxígeno, ¿no? Sin oxígeno no podemos vivir, pero el oxígeno es precisamente el que nos deteriora también. Así que tener una fuente de moléculas antioxidantes en nuestro organismo es fundamental para mantenernos saludables y también para retrasar el envejecimiento. Ya veréis, todos hemos escuchado hablar cómo en la industria farmacéutica, pues diferentes productos de dermocosmética siempre vienen con moléculas antioxidantes, ¿no? La molécula tal o la molécula cual, que son antioxidantes. Bueno, pues muchas veces casi que nos conviene más comerlas, ¿no? Y obtendremos los mismos beneficios. Y después lo otro es que el mundo vegetal, a excepción del aceite de coco o del aceite de palma, los ácidos grasos son monoinsaturados o poliinsaturados, y estos son ácidos grasos cardiosaludables, que producen vasodilatación, antiagregación plaquetaria, y esto previene este tipo de enfermedades que, como digo, son las principales causas de muerte en la sociedad. A ver. Perdón. Bien, el exceso de productos cárnicos también va a tener efectos en la salud sobre este tipo de enfermedades, pero desde el punto de vista contrario. La dieta hipercalórica y la dieta hiperproteica
pues están sumamente relacionadas con la obesidad, la enfermedad cardiovascular, incluso la enfermedad renal. Y esto muchas veces también hay que añadirle las formas de cocinar. Las carnes procesadas normalmente pues están aliñadas, son ahumados, el salazón, tienen grasas saturadas, que como hemos comentado no son cardiosaludables, y este tipo de preparación de las carnes hace que tengan ciertas moléculas como nitratos, nitritos, los benzopirenos que se producen cuando se quema materia orgánica, lo tostado, lo que está chamuscado, pues eso son agentes intercalantes del ADN y son propiciadores de cáncer. Entonces, si estamos bajando las moléculas que previenen, o sea, los alimentos ricos en moléculas que previenen, y aumentamos los alimentos ricos en moléculas que favorecen, bueno, pues esto no nos va a compensar desde el punto de vista de salud. Por otro lado, tenemos también, como ha comentado Isabel, un consumo importante de alcohol. El consumo de alcohol en las últimas décadas ha aumentado de forma considerable. El alcohol tiene muchísimos efectos negativos sobre la salud. No deja de ser un agente obesigénico, puesto que aporta 7 kilocalorías por gramo, ¿vale? Justo por debajo de la grasa, que aportan 9, ¿no? Pero aporta muchas kilocalorías. Un gran consumo de alcohol es un gran consumo de kilocalorías. Además son calorías vacías, es decir, que no se aporta un nutriente con el consumo de alcohol. Este alcohol es neurotóxico, es hepatotóxico, interfiere en la capacidad metabólica del organismo y por tanto es oxidante, como hemos hablado antes también de lo importante que es evitar la oxidación del organismo, y por tanto está relacionado con el aumento del peso, el aumento de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pero también la salud hay que tener en cuenta que no es todo que un órgano se rompa o que algo en el organismo no funcione bien, sino que la salud también tiene una dimensión física y una dimensión social, y el alcohol afecta también, bueno, a la estructura familiar, a asentismo laboral, enfermedad mental, de salud mental, etcétera, ¿no? Es un problema de adicción, etcétera. Entonces, estos aumentos de consumo de alcohol pues, tienen repercusiones en diversas facetas de la salud. Después, hasta ahora hemos hablado de macronutrientes, pero también hemos sido capaces de detectar cambios en los micronutrientes. Uno de ellos, pues, déficit de yodo y vitamina D, sin embargo, un aumento de fósforo. El yodo, bueno, iba a decir como saben, pero porque estoy acostumbrado a hablar a personal sanitario. Pero el yodo es importante para ciertas hormonas que regulan el metabolismo y que tienen importancia fundamental, como son las hormonas tiroideas. Y un déficit, pues, desde luego, no es algo que sea deseable. La vitamina D también tiene mucha importancia en el metabolismo óseo y para muchos factores del metabolismo del calcio. Afortunadamente, la vitamina D también hay precursores que podemos hacer a través de la exposición solar. Entonces, en países como el nuestro, un déficit de la ingesta puede ser compensado con la exposición al sol. Por eso es recomendable, como decía antes, cuando hablaba del patrón de la dieta mediterránea como un patrón saludable, también por lo que conlleva, por las actitudes que conlleva, que hagamos actividades al aire libre, que socialicemos al aire libre. ¿Cuántas veces? Pues bueno, algo que se ha hecho mucho es salir a comer con la familia al campo, hacer un poco de senderismo, pasear, etc. La exposición moderada al sol, hay que tener cuidado con el tema de la radiación ultravioleta, pero la exposición al sol puede suplir este problema con la vitamina. Y otra de las cosas que hemos visto es el exceso de fósforo. Un exceso de fósforo también es importante. El fósforo se encuentra en el pescado y en frutos secos. Y precisamente el pescado vemos que comemos más o menos lo que hay que comer y frutos secos menos de lo que debemos comer. Entonces, ¿de dónde puede venir este exceso? Bueno, pues los ultraprocesados de los que hablaba Isabel son ricos en fósforo también. Y precisamente, bueno, pues este aumento de fósforo puede producir ciertos desequilibrios bioquímicos que están vinculados a enfermedades también, enfermedad cardiovascular, muerte por enfermedad cardiovascular. Un artículo, bueno, pues del año pasado, muy reciente, que se publicó también en una revista española de salud pública, vinculaba
el exceso de fósforo a este tipo de enfermedad que, como hemos visto, es la principal causa de muerte. Y básicamente, bueno, estas son a grandes rasgos, no sabemos con cuánta profundidad hace la exposición de esta temática. Pensamos que con esto establecemos una buena base comunicativa para informar y para dejar abierta ahora la opción de que profundicemos o que aclaremos lo que ustedes buenamente les apetezca que charlemos. Muy bien, pues nada, lo primero agradeceros a los tres esta exposición y la forma tan clarita en la que la habéis contado, porque no es fácil a veces profundizar en información científica y precisa y en hablar de metodologías que muchas veces son muy complejas, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que haya quedado claro. Vamos a pasar ahora a la parte de preguntas. Tenemos unas cuantas preguntas en el chat. Y bueno, os las voy a comentar para que las vayáis contestando y el resto de asistentes, pues mientras estamos en el debate, os animo a que sigáis preguntando respecto a todo lo que se está hablando aquí hoy, ¿no? Simplemente quería sacar como conclusión, aparte de los resultados que habéis tenido, que desde mi punto de vista, este trabajo que habéis hecho con tanta información metabólica, de variables de metabolismo, de biomasa, que lo habéis llevado hasta el consumo de la población, es una base muy fuerte y muy potente para futuros estudios que se puedan hacer, pues por ejemplo, para afinar mucho más en cuál es la exposición humana a tóxicos provenientes de la alimentación, en el caso de que ya estamos sabiendo con más concreción las cantidades que están llegando a nuestra mesa, o por ejemplo a la hora de diseñar nuevos sistemas alimentarios, nuevos sistemas territorializados de base agroecológica, el tener esa información sobre biomasa y metabolismo, abastecimiento, pues nos puede ayudar a calcular y a modelizar futuros nuevos diseños, ¿no?, alimentarios. Y bueno, pasamos ya a las preguntas. Empezamos con una pregunta que hacía Tomás García Cárate respecto a la primera intervención de Rubén. Más que nada era una aclaración para saber si en tu spoiler inicial, cuando hablas de frutas y legumbres, ¿hablas también de hortalizas o las has omitido específicamente por alguna cuestión, ¿no? Porque parecía que quedaba ahí la duda de que solo hablas de frutas y legumbres o frutas, hortalizas y legumbres. Sí, como la respuesta en realidad la tiene Isabel en su parte, y es que hemos mirado todo, obviamente, pero por separado, como categorías de alimentos separados. Nos ha llamado mucho más la atención porque fruta y legumbres nos quedamos a la mitad de lo que deberíamos consumir, y hortalizas hemos tenido una razón de una ratio entre lo consumido y lo recomendable de 0,7. Es verdad que 0,7 sigue siendo bajo, obviamente. Nosotros podemos intentar un poco, porque no hay nada hecho sobre cómo cuantificar esto, ¿no? Porque, claro, dar en el 1 exacto es muy difícil, ¿no? Dar en el centro de la diana es muy difícil. Entonces, digamos que eres una persona con buena puntería, si no das en el centro de la diana, pero das en los circulitos inmediatamente más cercanos, también te consideramos bueno, ¿no? Entonces, a lo mejor, si te sale una ratio de 0,85 o de 1,15 o de 1,2, pues, tampoco lo vamos a considerar un problema. 0,7 está ahí bajo, pero se acerca más a una ratio razonable, aunque realmente es bajo. Lo que pasa es que hemos destacado mucho más el hecho de que comamos la mitad de fruta que debemos y la legumbre, que bueno, ya por otras cuestiones, que sobre todo por la parte de producción agrícola, de cosas que hemos hablado, bueno, que hablamos constantemente cuando intercambiamos opinión dentro de Alimenta, la importancia, ¿no?, que creo que eso estamos todos de acuerdo, la importancia que tienen las legumbres en el sistema agroalimentario y en la salud. Y bueno, nos quedamos todos sorprendidísimos, ¿no? Tenemos que comer más legumbres sí o sí. Muy bien, gracias, Rubén. Pilar Galindo hacía una pregunta similar respecto a frutas y hortalizas, que si habías encontrado diferencias respecto a las recomendaciones. Yo creo que lo acabas de contestar, ¿no, Rubén? Lo del 0,7, ¿no? Bueno, pasaríamos a una pregunta que propone José Miguel de Lucio, y que es
¿cuáles estimáis que son las causas de la problemática, de esta problemática forma de alimentarse de nuestra sociedad y de qué forma se puede afrontar el problema socioecológico que conlleva? Ahí es nada. No sé si Isabel quieres contestar. Sí. A ver, yo creo que causas hay muchas y de diversa índole. El cómo poder afrontar el problema, bueno, pues es complicado, es muy difícil y de hecho si fuera fácil no estaríamos viendo lo que se está observando, ¿no? De malos hábitos alimentarios y de unas prevalencias cada vez mayores de enfermedades asociadas a la mala alimentación, como bien decía Rubén. Respecto a las causas, pues yo me atrevería a decir que la sociedad nos inunda de mensajes publicitarios que focalizan la atención siempre en alimentos muy procesados. Tenemos además alimentos muy procesados que en muchísimos casos son muy baratos. Tenemos una facilidad enorme de encontrar este tipo de alimentos en multitud de establecimientos y a unas horas a lo largo del día enormes, quiero decir, con unos horarios en los que siempre que quieras dispones prácticamente de este tipo de alimentos. Y sin embargo, si observamos qué pasa con los alimentos frescos, pues son alimentos que desgraciadamente bueno, no están igual de bien valorados desde el punto de vista sensorial. Muchas veces lo ultraprocesado es muy atractivo sensorialmente, apetece mucho, es muy palatable en el sentido de que tiene mucha grasa y muchos azúcares que lo hacen muy atractivo, incluso necesario, fijaos, podría decir, para ciertas personas. Y bueno, muchas veces con el tema de los frescos no se tiene esa sensación. También me atrevería a decir que podríamos considerar también como parte de la causa de esta problemática de lo mal que nos alimentamos es la falta de técnicas culinarias. Población joven que no sabe cocinar o que nunca lo ha hecho. Eso también va en detrimento del consumo de alimentos frescos. Al final tratamos de tirar pues, de platos preparados que, insisto, están muy disponibles en muchos sitios a muchas horas y además a muy buen precio. El cómo afrontar esto es muy difícil y de hecho, bueno, se están tratando de poner normativas, ¿no? que traten de mejorar el consumo de alimentos a favor de lo saludable, pero no es sencillo y no se está consiguiendo prácticamente nada, incluso con normativas puestas ya en marcha. Pablo, no sé si quieres completar la respuesta que ha dado Isabel. ¿Tenías algún comentario? Sí, bueno, un pequeño comentario que creo que también, precisamente esto, ¿no? Llega a complementar el argumento que comentaba mi compañera Isabel, ¿no? Y es el hecho de que, bueno, el sistema alimentario no funciona así porque sí, ¿no? Y aquellos productos que llegan al mercado no llegan porque exista una demanda efectiva, ¿no? O sea, creo que esta visión de que los consumidores y consumidoras tenemos la capacidad de llegar a decidir lo que se pone en el mercado o no se pone en el mercado, creo que está como demasiado magnificada, ¿no? La realidad es que después tenemos unos grandes imperios alimentarios que se dedican a esto, ¿no? A incidir en que se consuman estos procesados, ¿no? A incidir en que se produzca estas grandes cantidades de carne y se saquen al mercado. O sea, hay una serie de estrategias para inundar el mercado algunos productos que son los que radicalmente se oponen al tipo de dieta que debemos llevar, ¿no? Entonces, o sea, creo que también es interesante esto. Me acuerdo cuando en los años 2000 de repente empezaban a aparecer estos productos donde mezclaban grandes cantidades de azúcar con leche y con fruta diciendo que eran zumos sanos, ¿no? Y hoy en día los tenemos en absolutamente todos los sitios, ¿no? Esto tiene muchísimo que ver con la industrialización que hay de la producción láctea en Europa, ¿no? La intensificación de la producción láctea no tiene que ver por el hecho de que los consumidores de repente se hayan organizado a pedir productos azucarados llenos de leche y de azúcar, ¿no? O sea, que también es un poco para intentar incidir en que haya eslabones de la cadena con los que tenemos que empezar a trabajar y a transitar, ¿no? En esta transición alimentaria que Alimenta se ha puesto en mente, y otras organizaciones, claro, precisamente para poder transformar estas dinámicas que son atroces desde el punto de vista del impacto medioambiental y del impacto sobre la salud de las personas. Muy bien, antes de pasar a las siguientes preguntas, introduzco un comentario que tiene que ver con esto que ha hecho José María Medina, que
dice que los alimentos procesados son muy baratos porque no internalizan los costes ecológicos y de salud pública. Absolutamente de acuerdo. Claro. Efectivamente. Bueno, seguimos con una pregunta de Alfonso Racing, que me encanta que saques este tema, Alfonso, porque va sobre las tipologías de la ganadería y los tipos de carne, que es una cuestión en la que desde Alimenta, además, estamos trabajando mucho y muy en profundidad precisamente para diferenciar todos los beneficios que tiene la ganadería de pastoreo respecto a la producción industrial, ¿no? La pregunta de Alfonso dice que espero que podáis profundizar en los tipos de carnes intensivas, entre paréntesis, de pienso y extensivas de pasto, tanto desde el punto de vista de la salud como del planeta. Lo de las carnes rojas con hierro y edad y las blancas intensivas de animales jóvenes son estereotipos a eliminar. Pablo, ¿quieres hacer algún comentario? O Isabel, que trabajáis más en esto, ¿no? Bueno, no sé, Isabel, ¿quieres comentar algo? No, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que diferenciar, lógicamente. Yo creo que es un comentario absolutamente acertado. Nosotros en este trabajo no hemos entrado en detallar, porque además no teníamos datos suficientes, creo, para eso. Y nos hemos basado solo en alimentos cárnicos, donde hay una mezcla de fresco, procesado y de todo tipo de especie animal. Que sería bueno hacerlo y hacer diferenciaciones, absolutamente de acuerdo. Desde el punto de vista nutricional no tiene nada que ver una cosa con la otra y obviamente sería interesante, ¿no?, hacer estas distinciones, pero ya digo que en nuestro estudio no se ha hecho esa distinción y solo se valoró el consumo de carnes como global. De todas maneras, os animamos a que visitéis nuestra web, porque hemos hecho algunos podcasts y hemos publicado algunos trabajos y algunos estudios precisamente sobre esta temática. Pablo, ¿tú querías decir algo? Sí, o sea, dos aspectos importantes también a reseñar. Claro, el artículo, obviamente, como no se puede meter todo dentro de un artículo, tiene limitaciones. Una de las limitaciones, bueno, no limitaciones, pero creo que potencialidades, es que nosotras hemos reconstruido estas cadenas a partir de 22 productos tipo. O sea, hemos cogido 22 cadenas alimentarias que las hemos reconstruido, están en el material suplementario del artículo, y estas 22 cadenas tipo las hemos reconstruido con el mayor detalle posible para poder desgranar esta diferencia que hay entre los datos de consumo y los datos de reconstrucción de esta integración, integración de diferentes bases de datos. Esto es una parte. Y la otra parte que quería reseñar también es que, bueno, dentro de Alimenta, como ha nombrado María, no solamente está el artículo, que yo siempre lo referencio, a pesar de que aquí esté como de moderadora, María y otras personas tienen un artículo muy interesante sobre diferentes modelos de ganadería ecológica que hay, y estamos precisamente trabajando sobre intentar reconstruir una cadena mucho más en detalle y tan importante en España como es la del cerdo, o sea, intentando ver de dónde vienen precisamente los piensos de la cadena ganadera, cómo circulan, qué se consumen, hacia dónde se exportan, o sea, hacer como una especie de diagrama claro y conciso sobre qué tipo de funcionamiento de esta cadena global tan importante en España, que esperemos que próximamente lo podamos publicar y con suerte hacer otro seminario como este, ¿no? Rubén. Con respecto a esto de las carnes, así brevemente, ¿será igual una carne que la otra? ¿No? Es la pregunta de si es un tipo de ganadería o la otra. Bueno, en breve solo decir que lo mismo que las personas cuando hacemos actividad física, nuestra composición corporal cambia, igual que cuando estamos sedentarios. Esto también pasa en los animales. O sea, que animales deambulantes no es lo mismo que animales estabulados en masa. Y esto parece que no, pero es muy importante. Cuando se habla de la dieta vegana, siempre se habla del déficit de vitamina B12 por el tema de la carne. Pero la carne, el animal, el mamífero por sí solo, no es el que produce la vitamina B12, sino su flora intestinal. Entonces, es importante que el animal también tenga una flora intestinal importante, y eso lo adquiere porque el animal, cuando está comiendo pasto, lleva también parte de arena y bacterias que le colonizan, igual que nosotros cuando comemos un yogur o cualquier fermento. Eso es importante para el animal. Sin embargo, cuando están estabulados por cientos
muy cerquita uno de otro, lo que se favorece es la transmisión de enfermedades infecciosas entre el animal y por eso se le pone antibiótico. Antibiótico que también va a afectar a la flora de ese animal. Y hemos comentado lo importante que la disbiosis en el ser humano, en el resto de los mamíferos también es importante. Así que bajo esta premisa podemos volver a hacer la pregunta y ya la respuesta queda un poco más clara. ¿Será la misma carne una que la otra? No, no es la misma carne. Efectivamente. Bueno, seguimos que se nos acumulan las preguntas. Miguel Ángel preguntaba, disculpad que se me ha ido, no, Leo, perdón. Leo Almenar pregunta que si habéis encontrado datos de ingesta de alimentos desagregados por edad, género o lugar de residencia. No hemos hecho ese análisis. Perdón, Pablo. No, que no sé si queréis contestar vosotros. Bueno, los datos del panel de consumo alimentario, a pesar de que algunos de ellos los hemos revisado, hemos cambiado un poco, hemos visto que la metodología no estaba bien porque no acertaban con el dato real. No obstante, en lo que se refiere a estructura, los datos sí que vienen diferenciados de alguna manera por clases, por tipo de unidad familiar, por localización, y creo que hay algo más por canal, también vienen desagregados. Entonces, claro, quizás el valor absoluto no lo podemos dar por válido a la luz de este artículo, pero lo que son la estructura, ¿no? O sea, qué se comercializa a través de qué canales, ¿no? Y saber esa distribución, yo creo que eso sí que se puede dar por válido porque parece ser representativo, ¿no? Que ahí viene una diferenciación también por edad. Quiero recordar que también por edad. Muy bien. Miguel Ángel dice que a la luz de estos resultados, ¿qué papel pensáis que tiene que jugar la administración? Venga, Rubén, que te veo con el micrófono abierto. Bueno, la administración, en primer lugar, desde un punto de vista de la salud pública, debe de velar por la salud de la población y velar por la salud de la población. Supongo que como mínimo será favorecer que se tenga acceso a una alimentación saludable, y eso implica pues que lo que estamos hablando, que muchas veces el producto, porque aquí se nos pasa algo también desde el punto de vista de la salud, y haciéndole un guiño a Nicolás Olea, que nos falta, ¿no? Que ya no es solo la forma de producción o de lo que estamos hablando aquí, como la matriz biológica de un alimento los nutrientes, ¿no? Pueden tener un efecto fisiológico u otro, cómo pueden desbalancear la salud en un sentido o en otro. Pero aquí también hay que hablar cuando hablamos de alimentación ecológica o alimentación que ya tiene fertilizantes, otros químicos, etcétera. Entonces, evidentemente, todo eso está regulado. La pregunta es quién regula, ¿no? Entonces, evidentemente, claro que el Estado puede ejercer mayor o menor papel en la deriva hacia dónde queremos ir encaminando esto, ¿no? Que a lo mejor las transiciones no son de la noche a la mañana, pero obviamente tiene una forma de regular. El Estado es quien regula todo este tipo de proceso administrativo, quien te permite producir de una forma o no, quien te favorece que tengas acceso a algo o no. Entonces, en ese sentido, claro que el Estado tiene un papel. Yo creo que las políticas públicas en este ámbito de la salud y de la alimentación tienen un papel clave, ¿no? Si uno solo piensa en la cantidad de toneladas que van destinadas a una compra pública o a una restauración colectiva, simplemente con eso, pues podríamos estar cambiando mucho. Y bueno, tenemos un grupo de políticas públicas, de hecho, que trabaja en Alimenta en este sentido, ¿no? Porque pensamos que la administración debería tener aquí un papel clave a la hora de facilitar los cambios, que ya hemos visto que no son fáciles. Sí, yo aprovecho para decir que es una cuestión que a lo mejor es un poco transversal a todo lo que estáis contando, pero la cuestión del derecho a la alimentación sana, saludable y sostenible es un poco el eje vertebrador que debería pues, facilitar a los ciudadanos el acceso a alimentos mejores y alimentos más sanos, porque tanto lo que ha comentado Pablo como lo que me ha comentado Isabel, muchas veces tenemos un problema de acceso por una cuestión de precio, por una cuestión de que no está en los lineales donde nosotros vamos a comprar ese tipo de alimentos
y ahí las políticas públicas tienen pues un papel muy importante de favorecer que, da igual el sexo, el lugar donde hayas nacido, tu situación económica, que puedas tener acceso a alimentos más sanos, ¿no? Bueno, pasamos con Leo Almenar, que comenta que realmente hay un consenso sobre la recomendación de ingerir 3 raciones semanales de carne y 3 o 4 de pescado, más otros derivados. Yo tengo ahí algo que decir, sí. No hay, bueno, no hay consenso, no sé cómo decirlo. Lo que nosotros hemos contado hoy aquí es lo que publicamos en enero, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, por aquel entonces, cuando estábamos trabajando en esto y analizando datos y calculando y haciendo la valoración dietética y nutricional, nos pareció que lo más apropiado era seguir las recomendaciones de la Guía de Alimentación Saludable de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, que son las que hemos presentado, y esas raciones que usted menciona. Sin embargo, cuando ya el artículo estaba mandado, la ESAN publicó unas nuevas recomendaciones de consumo de alimentos que son algo dispares a esto. De hecho, sobre todo por aquello de hacerla más sostenible, la alimentación, la recomendación de raciones de carne semanales ahora ya no son 3 raciones semanales, sino que ahora todo va hacia una recomendación de algo menos, ¿no? De hecho, la guía habla concretamente de un máximo de 3 raciones de carne a la semana. Un máximo implica 0, 1, 2 o 3. O sea, es perfectamente recomendable una dieta en la que no haya ninguna carne o que haya solo 1 o 2 raciones, cosa que antes pues no se contemplaba de esta forma. Y con los pescados pasa algo parecido. Ahora la ESAN, las recomendaciones que hace desde el punto de vista de salud y de medio ambiente, es que haya un mínimo de 3 raciones semanales de pescado. No concretamente 3, 4, como se mencionaba, según la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. No es que sean grandísimas diferencias, pero sí destacar que, bueno, que las recomendaciones también van variando en función de cuál es la situación, ¿no? O el panorama nutricional y sobre todo medioambiental en este caso, porque sin lugar a dudas se está teniendo muy en cuenta el impacto ambiental a la hora de hacer todo este tipo de recomendaciones. Pablo, me parece que querías comentar algo, ¿verdad? Sí, que creo que tiene relación con esto y con lo que nombramos anteriormente, el tema de las administraciones públicas. Un trabajo que hemos estado haciendo, pero que todavía no hemos conseguido sacar por la dificultad de realmente desgranar los datos, porque los ponen excesivamente complicados, creo que aposta, es el hecho de que efectivamente el contenido en contaminantes de los alimentos, o bueno, más bien las inspecciones aleatorias que hay a la hora de determinar con los contaminantes en alimentos, por ejemplo, que es una función básica de la administración pública, está en ratios por debajo de la recomendación de la Unión Europea. Es decir, por cada persona debería de haber un porcentual de muestras analizadas y ese porcentual no se lleva adelante. Eso implica que hay gran parte de los alimentos que deberían de ser analizados, ya sea a través de entrada por aduana o ya sea por inspecciones aleatorias en los mercados, por ejemplo, que no se llevan adelante. O sea, no hay unos muestreos, entonces, qué mejor manera de ocultar la presencia de contaminantes químicos que el no realizar análisis, ¿no? Esto es una función, es una dejación de funciones de alguna manera de algunas administraciones que hay que incidir en ellas, precisamente porque la ocultación de alguna manera de algunos datos es un poco problemática. Hicimos un trabajo con Nicolás Olea, precisamente intentamos llevar adelante este trabajo de intentar determinar esta presencia de contaminantes, ¿no? A pesar de que no superaran el límite máximo recomendado, ¿no? El LMR famoso, claro, no se contempla ni el efecto cóctel que se llama, ¿no? O sea, la acumulación de los diferentes tóxicos en los productos, ¿no? Pueden estar todos ellos bajo ese límite máximo, pero en combinación esos efectos obviamente son contraproducentes, ¿no? Entonces, eso no se contempla y además cada año hemos visto que la ratio de muestras sondeadas es menor. Entonces, eso nos impide de alguna manera llevar adelante estudios serios para intentar comprobar la presencia de estos elementos químicos en la mayoría de los casos que son contraproducentes para la salud, ¿no? Esto, por ejemplo, sería un papel básico que la administración pública tendría que recuperar de alguna manera, ¿no? O sea, poner seriedad en cuanto al tipo de análisis y la cantidad de ellos, ¿no? Rubén, tú querías contestar.
Sí, respecto al tema de lo de la dieta y lo de la carne, cuando estaba haciendo mi parte de la exposición, ya aclaré que no existe solo un patrón saludable. Entonces, ese patrón que se propone es un patrón donde participa la carne de una forma saludable dentro del menú semanal. Pero evidentemente que lo quieres erradicar, que no quieres comer nada de carne, no va a empeorar tu dieta para nada. Entonces, otro patrón, hemos hablado de la dieta mediterránea, pero otro patrón que ha demostrado ser saludable y no solo por lo que come, sino el estilo de vida que se lleva, que son muy buenos a nivel de el tema de la salud mental, ¿no? Del equilibrio y tal, está asociado también a la dieta y a la cultura, ¿no? Es la dieta japonesa, ¿sí? Donde hay menos carne, se basa más en pescado y en verduras. Y es una de la población más longeva, creo que en Okinawa, ¿no? Un pueblo en un pueblo de una isla japonesa, de Okinawa, creo que reúne la mayor población de centenarios, ¿no? Que sobrepasan los 100 años. No es la dieta mediterránea y tampoco es la dieta que propone tal o cual. Hay muchas formas de hacer una dieta saludable. Lo que tenemos claro que no es saludable es la que hacemos ahora. Entonces, podemos huir en varias direcciones en función de tu gusto personal, que también es una cosa muy a tener en cuenta. Pero pero no es recomendable quedarnos donde estamos, ¿no? Eso es. Bueno, pues en relación a lo que habéis comentado anteriormente de los tóxicos, Pilar Galindo pregunta que si hemos revisado estudios o pensado revisar estudios sobre las diferencias en una alimentación saludable, sí, pero comparando productos que llevan químicos y residuos con productos ecológicos. Y hace referencia al manual de nutrición de María Dolores Raigón, entre otros, en relación al reto que hay, sobre todo con la población infantil y la apuesta por una alimentación ecológica de temporada y de cercanía en escuelas infantiles, ya que se trata de una población en la que la ingesta de tóxicos les afecta más que al resto de la población. No sé si queréis comentar algo al respecto, Isabel o Rubén. Yo creo que es algo que está pendiente de hacer. Lo que pasa que sería un estudio a muy largo plazo, ¿no? Donde hiciéramos una comparativa, pues a ver consumidores ecológicos y consumidores no ecológicos y ver, ¿no? Qué pasa a lo largo del tiempo. Es verdad que, como decía Pablo, el segundo paso de haber publicado estos resultados que les estamos contando era, entre otras cosas, el poder hacer una estimación de qué carga de senoestrógeno, de sustancias, no solo pesticidas, sino sustancias medioambientales con cierta actividad estrogénica, podía estar suponiendo el consumo que nosotros hemos estimado que estamos haciendo. Pero bueno, no sé si al final lo conseguiremos o no, porque hemos encontrado muchas trabas y mucha falta de información, pero desde luego esa es otra vía a explorar, ¿no? Cómo este cierto consumo de alimentos no libres de tóxicos de ninguna de las maneras y donde además el efecto cóctel, como decía Pablo, puede estar siendo muy dañino. Parte del grupo de Alimenta es, como hemos mencionado ya varias veces, Nicolás Olea, que además de ser experto en este tema, él analiza siempre, es muy meticulosamente y cuida especialmente a la población infantil, a mujeres en edad fértil, embarazadas, lactantes, porque bueno, son un colectivo especialmente vulnerable y sobre el que hay que asegurar, ¿no? la alimentación sana y sobre todo, bueno, segura también desde el punto de vista toxicológico. Bueno, cambiamos de tema. Alfonso Rafín pregunta que aunque los cereales no aparecen como consumidos en exceso en este estudio, ¿no habéis valorado el exceso de refinado? Si analizamos el almidón, ¿no creéis que estaríamos muy altos? Rubén hace así con la cabeza, pues toca contestar. Aquí, vale, perdón. El tema del Pablo, consumo perdona, me da igual, el que quiera me contestar. digo, No, dale, Rubén, perdóname. digo por la parte nutricional y después de cómo se ha agregado los cereales y tal, cómo se han ido sacando la información de los productos cereales, eso sí que lo debe de contar Pablo, que quien va a entender más de esto y quien te va a dar mejores datos. El tema de los hidratos de carbono, los cereales, obviamente, cuando son refinados, pues
es verdad que es menos sano porque contienen menos fibra, es lo que estamos hablando. Pasa el azúcar más rápido a sangre, da picos de glucemia, que un pico de glucemia siempre se sigue de pico de insulina y por tanto de producción de grasa si es que estamos sedentarios, que precisamente es el estado en el que estamos. Entonces los cereales lo suyo es comerlos de grano completo, pero después hay que tener cuidado también que es que la cantidad de hidratos de carbono, puesto que los vamos a convertir en grasa, tiene que estar vinculada también a la actividad física que tengamos. Entonces una persona que sale todos los días a andar 1 hora, o alguien que va al gimnasio, o alguien que hace actividad física aeróbica con mucha frecuencia, se puede permitir comer más cereales que, por ejemplo, yo que estoy todo el día delante de un ordenador. Entonces, en el momento que yo coma muchos hidratos de carbono, lo que los convertiré es en grasa. Entonces, claro, esto de los cereales, es verdad que sabemos que nutricionalmente tienen más calidad, y esto es obvio, los cereales de grano completo, los integrales, que los refinados, más o menos, ya te estoy comentando por qué, estos beneficios que aporta la fibra, pero que después la cantidad debe ir acorde a la capacidad que tengas de quemarlo. Es energía rápida, ¿no? Hidratos de carbono es energía rápida. Las grasas se movilizan más a corto plazo, ¿no? O sea, más a largo plazo. Se necesita la energía rápida, la energía inmediata es de hidratos de carbono. Entonces, comer muchos hidratos de carbono y quedarte sentado, pues quiere decir que ese exceso de energía que ingieres la acabarás convirtiendo en grasa. Pablo. Yo quería comentar que primero me produce mucho orgullo haber hecho este artículo y también el haber tenido estas discusiones tan ricas con mis compañeros y compañeras, precisamente porque el tema del trigo y los cereales dio para debate, ¿no? Hay una limitante básica que es el hecho de que las bases de datos disponibles no desagregan todo lo que nos gustaría desagregar. Y eso significa que el tema del cereal, pues sí, en lo que es la estadística de producción agraria, pues sí que tenemos un nivel de desagregación y podemos encontrar cuánto se produce cereal. Y sí, también es verdad que en el comercio internacional se puede reconocer hacia dónde va y dónde viene ese trigo, pero en el momento en el que entra en la cadena de transformación ese trigo, en el momento en el que nos pasamos a la base de datos de encuesta de producción industrial, esas bases de datos están orientadas más con una vertiente más económica que ecológica. Es decir, no desagregan tanto los productos recogidos. Entonces, al no desagregar tanto, meten dentro del mismo cajón cereales que desde un punto de vista nutricional podrían ser mucho más nutritivos y mucho más recomendables de alguna manera y aquellos que no lo son. O sea, no hay una desagregación. Entonces, al perder ese nivel de desagregación y eso que vamos arrastrando hasta el final, no podemos decir a ciencia cierta o no podríamos de alguna manera desagregar ese cereal que podría ser menos refinado, ¿no? Y más recomendable desde el punto de vista de la salud y aquel que no lo es, ¿no? Todo eso va ahí adentro. Eso es una cuestión que metodológicamente no sé si es imposible llegar a aterrizarlo, ¿no? Bueno, todo llegará. Vamos a ir con las 2 últimas preguntas para no alargarnos mucho el tiempo que nos habíamos propuesto. La primera es de Isabel Domínguez, que bueno, es una reflexión, pero al final os deja una pregunta. Con todas las dificultades sociales que estamos viviendo actualmente, en una sociedad que va a velocidad de circuito de Fórmula 1, con precios de 1 litro de zumo más barato que 1 kilo de fruta, por ejemplo, y con niños acostumbrados ya a esa palatabilidad de ultraprocesados en la mayoría de sus comidas, me entristece ver un futuro muy negro y un cambio lejísimo de generaciones. No sé qué piensan los ponentes. No quiero ser tan derrotista. Isabel, además es mi tocaya. Hombre, lo que yo observo, y hablo desde mi punto de vista personal, efectivamente, niños absolutamente acostumbrados a ultraprocesados desde muy corta edad, en los que ahí se nos complica un poco la labor de hacer cambios hacia hábitos saludables. Pero también estamos viendo ahora en familias jóvenes con niños de corta edad que se preocupan muchísimo de evitar alimentos ultraprocesados en sus cestas de la compra y de acostumbrar a los niños a alimentos frescos de por vida o por lo menos en los primeros años de vida.
Predomina, desgraciadamente, el caso de adherencia a estos alimentos ultraprocesados, pero quiero pensar que cada vez es más el número de familias preocupadas y que descartan en muchos casos los alimentos ultraprocesados. No es que haya que prohibirlos y evitarlos siempre, pero desde luego no hacerlos como habituales en la dieta. No sé, yo querría no ser tan derrotista y pensar que el cambio podría ser posible, pero claro, siempre que haya una información muy clara, ¿no?, a las familias y que la elección pues sea posible para todos, ¿no?, como mencionábamos antes. Rubén. Bueno, yo para nada soy derrotista tampoco, como dice Isabel, porque es verdad que los niños cada vez comen más comida procesada, y esta comida que es súper saborizante, muy intensa, pero ¿acaso no es porque alguien se la pone en la mano? Y si, pues no le pongo un bollicao a tu hijo, ponle una manzana. Es decir, quiero decir con esto que los hábitos de alimentación se aprenden desde pequeños, y el círculo familiar, por ejemplo, que los niños vayan a comprar, que participen en la cocina, que participen en, en la preparación de los alimentos, es algo fundamental para crear tu conocimiento de lo que es una alimentación saludable. Y es lo que va a permitir que más adelante rechaces comida que sabes que no te conviene. Entonces, es verdad que, como hemos dicho antes, muchas de estas cuestiones están reguladas y regula el Estado, pero que nosotros tenemos un margen de maniobra muy importante en lo que es nuestro círculo más inmediato, a través de la educación, de la difusión y de dar a conocer, pues, en tu propia casa, cuáles son las opciones más factibles. Algunos de los estudiantes que tengo, este ejemplo ya lo conocen en Alimenta porque lo he comentado alguna que otra vez, que dice, sí, claro, ¿cómo vas a competir con una comida que se hace en 5 minutos, ¿no? Y vale el sobre 2 euros, ¿no? Y para cenar. No, pues 2 yogur y 2 manzanas, si troceas las manzanas y le puercas los 2 yogur, te lo echan en un bol, es mucho más rápido. Tampoco te vayas a creer que te está costando mucho más de esos 2 euros, y es mucho más sano que recalentarte un arroz 3 delicias, que ya viene precocinado de la industria. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Opciones hay? Sí. Lo que hay que conocerlas, difundirlas, meterle a la gente en la cabeza que existe precisamente esto, que existen otras opciones, que no te tienes por qué conformar con comerte una comida X cuando tienes opciones baratas y saludables. Pablo. Sí, bueno, o sea, yo no quiero dejar de poner en valor dos elementos que para mí son fundamentales, viniendo más del campo agroecológico, del campo del trabajo en agroecología, ¿no? O sea, de un lado, creo que la experiencia de los grupos y cooperativas de agroecológicas, de estas, las más antiguas, ¿no?, creo que es muy relevante ponerlo en valor, precisamente porque he leído algunos trabajos que son muy interesantes, que dicen que aquellas personas que se aproximan a este tipo de experiencias se aproximan por un interés, por salud personal, por el medio ambiente, por lo que sea, ¿no? Pero la cuestión es que una vez que entran en estos espacios, socializan, y a través de esa socialización consiguen incorporar las otras visiones de la agroecología y consiguen transitar alimentariamente, ¿no? Esas personas que se acercan y empiezan a ver productos que a priori no estaban en su dieta, empiezan a aprender a integrarlos dentro de su dieta, ¿no? Empiezan a intentar cambiar esas prácticas gastronómicas. Entonces, cabe decir que creo que bueno, este esfuerzo, quizá excesivo en términos de voluntarismo, también hay que ponerlo en valor, ¿no?, que se ha hecho ese trabajo. Y del otro lado, creo que también hay un trabajo que hay que reconocer fuertemente, que es todas las iniciativas de compra pública y de comedores escolares, en donde se está haciendo esta transición alimentaria, pasito a pasito, poquito a poquito, pero donde sí que es verdad que se consigue que estos niños, niñas, empiecen a cambiar aquello que empiezan a demandar en sus unidades familiares, ¿no? Y esto es fundamental. Si nos vamos a otro campo, como es el tema del reciclaje, yo creo que hace tiempo nadie nos habríamos imaginado que, en mi caso, mi hermana pequeña era capaz de reclamar a mis padres que había que diferenciar la basura, cosa que mis padres en ningún momento se lo habían planteado. Y hubo una transición muy rápida porque hubo un proceso de sensibilización en el colegio. ¿Quién dice que esto no pueda cambiar tan rápidamente en términos alimentarios? O sea, que a través de la alimentación, en esos colegios, de repente al llegar a casa empiezan a cambiar esas demandas hacia las unidades familiares, y eso implica una transición alimentaria mucho más potente, ¿no?, y escalada
que lo que es solamente el comedor escolar en sí, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ponerlo en valor, lo que se ha hecho y seguir potenciándolo. Muy bien, pues yo comparto vuestro optimismo porque creo que somos muchos más de los que creemos, los que estamos detrás de estos cambios, desde muchos campos de trabajo y desde muchos puntos de vista. Y vamos a cerrar la reunión, bueno, dando voz al último comentario que nos ha llegado desde la Garbancita Ecológica, donde nos cuentan que ellos han hecho un estudio del perfil lipídico con los hijos y las hijas de los consumidores que están integrados en su cooperativa. Calcular los perfiles lipídicos de alumnos del mismo grupo de edad con apoyo de la Universidad Autónoma de Madrid, y aunque la muestra era pequeña y poco representativa, pero obtuvieron datos bastante interesantes de una mejor dieta y más acercamiento a la dieta mediterránea. Necesitamos argumentos para las administraciones y para las familias de las ventajas de sumarse a la dieta saludable de alimentación ecológica, y ofrece una colaboración a Nicolás Solea para profundizar en el desarrollo de estos trabajos, que Nicolás pues en ello está. De hecho, el grupo de Alimenta pues es principalmente nuestro experto en tóxicos y en comparación con alimentos ecológicos. Y lo vamos a dejar aquí. Os agradezco muchísimo a los ponentes todo lo que nos habéis contado y con la claridad que nos lo habéis contado. Os animo a seguir trabajando, compañeros, en esto, que es un orgullo estar en este grupo que genera unos resultados tan potentes y tan interesantes. Y agradecer muchísimo a todos los que habéis asistido vuestro interés en este webinario. Animaros a que sigáis la actividad de Alimenta a través de todos nuestros trabajos que los podéis encontrar en la página web. Podéis escuchar nuestros podcasts, que tenemos varios dedicados específicamente a la dieta y a las nuevas pautas de alimentación. Y podéis suscribiros al boletín. Tenemos un boletín que os va a permitir pues seguir a diario o estar actualizados de todo lo que vamos haciendo. Y nada, desde aquí un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo webinario.